Muy bien. ¿Listo? Sale, avíseme. Muy buenos días, saludamos a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos hace 3 domingos, que se llama Los falsos profetas. Esta es la cuarta parte de este estudio, Los falsos profetas. Y ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, 20 al 22, dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Estoy profundizando bastante este estudio de los falsos profetas. Pensé que me iba a llevar 2, cuando mucho, pero veo que Dios me ha dado bastante luz. Y es muy importante profundizar porque este tema de los falsos profetas está causando mucho daño en todas las iglesias que han permitido la introducción de los falsos profetas. No en todas, pero está causando mucho daño estos falsos profetas que se introducen en las iglesias. Ustedes se han dado cuenta que he puesto una imagen en la publicación del sábado donde es una oveja, o más bien un lobo disfrazado de oveja. Porque el Señor Jesús en Mateo 7, capítulo 15 al 20, dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que son lobos, pero disfrazados de ovejas. Esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Y es por eso de que estos falsos profetas se introducen en las iglesias vestidos como ovejitas, vestidos como que si fueran también ellos cristianos, como que si ellos fueran cristianos y no lo son. Y estamos profundizando bastante. Llevo apenas 3 hojas de 7 hojas que saqué y veo que hay mucho de qué enseñar en la palabra de Dios. ¿Cómo identificar un falso profeta? Un falso profeta se le conoce, se le descubre por lo que predica. Y si lo que predica no está en la Biblia o no va de acuerdo a la Biblia, es un falso profeta. Número 2, que todo lo que ellos predicen y profetizan hacia el futuro, si no se cumple, es un falso profeta. Cada vez que vemos a alguien que profetiza algo que tiene que ver con el futuro y no se cumple, ahí lo identificamos que es un falso profeta. Hemos visto, la semana pasada vimos unos ejemplos de cómo los profetas que hablaban se cumplía todo lo que decía el Señor. Ellos recibían el mensaje de parte de Dios, se lo daban al pueblo y cuando después de que se lo daban se cumplía al 100%. He estado poniendo muchos ejemplos de estos falsos profetas, de que en una iglesia yo tengo los testimonios y lo vuelvo a repetir, que no miento, no puedo mentir aquí delante de Dios, que vinieron y me contaron que un falso profeta a un hermano le había dicho, lo llama y le dice: tú eres empresario, ¿verdad?
no. Cuando le dicen no, ahí rápidamente el primer punto, no era de Dios. Entonces me dice el Señor que tú vas a ser empresario. Y a su hijo le dice, tú vas a ser salmista a las naciones. Ya pasó casi 2 años y no se ha cumplido. Vemos entonces de que era un falso profeta, porque ya se habría cumplido. A otro hermano le profetiza, tú vas a recibir 30,000 pesos o 20,000 pesos de aquí a unos días. Pasó 2 años y no ha recibido nada. Ni la lotería se ha sacado. Es ahí donde vemos que son falsos profetas. Y ellos, vimos la semana pasada, que ellos tienen un espíritu de adivinación. Ellos lanzan el anzuelo a ver qué pescan, a ver si pica la lisa. La lisa es un pescado y así se le llama cuando lanzan el anzuelo a ver si pica la lisa, o sea, si muerde el anzuelo. Ellos profetizan, le hablan a las personas y cuando le llegan a pegar a cierto punto de la vida del creyente y el cristiana que está ahí enfrente no lee la Biblia, no está maduro, no ha crecido, es un niño, se lo cree todo. Porque simplemente le profetizó una parte. Dios me muestra que tú y tu esposa tienen problemas. Pero no le profetizó lo demás, si se iba a solucionar o no se iba a arreglar el problema. Como otro falso profeta que viene y que llama a la esposa de un hermano y que le dice, tú y tu esposo se van a divorciar. Háganme el favor. Le profetizó que se iba a divorciar. Claro, aquí también el esposo de esta hermana ya traían problemas, etcétera, etcétera, ya tenían problemas matrimoniales y al final se supo que se divorciaron. Y no porque él lo haya profetizado, simplemente porque ya el esposo de esta hermana había platicado con este falso profeta y le había contado el problema y en vez de que él como profeta de Dios, como siervo de Dios, como predicador de Dios, ¿qué es lo que debió haber hecho? Haber apelado a la restauración, no haber respaldado y haber profetizado que sí se iban a divorciar. ¿Qué es lo que debió haber hecho? A ver, quiero llamar a usted y a su esposo, vamos a platicar cómo está la situación, cuál es el problema y vamos a buscar una solución. Dios está en contra del divorcio, salvo por causa de fornicación y adulterio, dijo Jesús. Solamente que cualquiera de los dos cónyuges comete adulterio o cae en fornicación, que es lo mismo. Fornicación, adulterio, va de la mano, solamente puede haber divorcio. Y para eso, si la parte ofendida ya no quiere dar el perdón, no quiere otorgar perdón, pero si fue por causa de adulterio, no hay problema. Si ya no quieres perdonar a tu esposo o a tu esposa porque cometió adulterio, mientras tú estabas bien delante de Dios, no hay problema. Pero lo mejor es la reconciliación. Cuando la persona ofendida quiere otorgar perdón, a Dios le parece mucho mejor. Entonces, la persona ofendida queda exenta delante de Dios, no quiso otorgar ya el perdón. Muchas veces se da porque ya le habían pasado una, le habían pasado 2, 3 veces y caía en lo mismo, volvía a hacer lo mismo. Le perdonaba a la esposa y la volvía a engañar, le volvía a perdonar y la volvía a engañar.
y antes de ser cristiano, ¿cuántas cosas no le hizo el varón? O viceversa también, porque hay mujeres también que hacen eso, de que engañan al marido 1, 2, 3 veces. Las mujeres son muy astutas. Bueno, se creen astutas. Pero cuando en la parte ofendida otorga el perdón, tienen que ir a restauración, bajo la palabra de Dios, no bajo la doctora corazón, la psicóloga. Tal vez les dé uno que otro consejo bueno, pero de eso, a que le cambien el corazón a ella o a él para que deje de cometer adulterio, solo el Espíritu Santo entrando a sus corazones. Entonces vemos que de esa manera, con estos ejemplos que estoy dando, es ahí donde identificamos que un profeta de Dios, todo lo que profetice, todo desde que supuestamente él comienza a autonombrarse, o que alguien lo nombraron profeta o apóstol, porque ahora está de moda que se autonombran apóstol, y eso lo vamos a ver en el otro estudio, que es el apostolado. Desde que ese hombre comienza a decirse que es un profeta de Dios, a partir de ahí todo lo que declara, lo que dice, tiene que cumplirse al 100% durante toda su vida. No puede ser de que hace 5 años sí profetizó algo y sí salió cierto, y después de unos años y no le atinaba, y después sí, y después no, y está constantemente así, que unas cosas sí le pega, otras cosas no. No, eso no es un profeta de Dios. Y aparte de que los falsos profetas van y predican en contra de lo que la Biblia lo dice. Ellos predican otras cosas. Vamos a verlo. ¿Cómo identificar un falso profeta? ¿Cómo se le identifica? Por lo que diga y no se cumple, es un falso profeta. Vimos ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Sí? En el libro de los Hechos 11, 27, 28 vimos un ejemplo que unos profetas descendieron y profetizaron que iba a haber, dice aquí, hambre, la cual sucedió en tiempos de Claudio, se cumplió. Vimos otro ejemplo en 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, 15, que el profeta Natán le profetizó a David de que por su pecado de fornicación, adulterio con Betsabé, el niño que le iba a nacer iba a morir. Y se cumplió, murió el niño. Y así tiene que ser. Y así vimos por todo el Antiguo Testamento y vamos a ver otros ejemplos. Entonces, estos falsos profetas tienen un espíritu de adivinación, como esta mujer que en Hechos 16, 19, Hechos 16 del 16 al 19, una muchacha con espíritu de adivinación, que ella cuando ven a Pablo y a Pedro y a los apóstoles empieza a declarar y a gritar, estos hombres son hombres de Dios. Y parece que decía ciertas verdades. Ahí es donde voy. Que esta muchacha decía ciertas verdades porque los apóstoles eran varones de Dios. Pero cuando Pablo discierne eso y empieza solo a gritar y a estar gritando, él discierne por el Espíritu Santo y lo reprende y sale el espíritu de adivinación de esta muchacha. Y lo leímos que los amos se molestaron tanto con los apóstoles porque le habían sacado el espíritu de adivinación y eso les estaba dejando mucho dinero, buena ganancia. Es por eso que ahí en el capítulo de Hechos 16 es ahí donde a Pablo y Aquilas más adelante les cuesta la cárcel y los flagela. Eso ya lo estudiamos. Muy bien. Ok. En Deuteronomio 18, 13, del 1 al 5, y esto ya lo tiene, dice así, y si se cumpliere la señal o prodigio, el que te anunció diciendo, vamos en poses de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle
está hablando la palabra de que aunque se cumpliere la señal o prodigio, lo que el profeta digiere, pero aquí estaba hablando de que aunque se cumpla la señal o prodigio, pero si les dice, vamos en poses de dioses ajenos, está queriendo decir que si el profeta se cumple o te dice o te profetiza algo que es cierto de tu vida que estabas pasando en ese momento, no sé, un divorcio, te estás divorciando, un problema con tu hijo y viene y te dice, es que tú tienes un problema con tu hijo y tu hija de esto y esto y esto, y en ese momento tú sabes que sí es cierto, pero cuando dice, vamos en poses de dioses ajenos, ¿qué significa esto? Que ese profeta estaba yendo en contra. Por una parte, está atinando, pegándole o profetizando, por decirlo, pero a la vez está llevando a la gente en contra de la palabra de Dios. Estos profetas hacían señales y prodigios del Antiguo Testamento, pero a la vez llevaban al pueblo a ponerlo en contra de Dios, a desobedecer los mandamientos de Dios, porque decía Dios desde Éxodo 24 que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y venía hablando por toda la Torá que la prohibición de los ídolos, de los dioses ajenos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que estos falsos profetas, por una parte, tal vez le van a atinar a ciertas cosas, pero por otro lado, ellos mismos comienzan predicando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Miren, no me quiero adelantar, pero quiero seguir con la secuencia para avanzar. Entonces, ¿de qué manera? Porque lo que ellos enseñan y predican hoy en día va en contra de la palabra de Dios. Lo vamos a ver ahorita. También vimos de que estos espíritus de adivinación, ya lo vimos en Mateo 4, del 3 al 6. El Señor Jesús se encuentra con Satanás. Satanás muy astutamente le cita la Biblia, pero se la cita a medias. Y el Señor Jesús le replicaba con otro versículo y venía Satanás y le volvía a sacar la Biblia y el Señor le replicaba con otro versículo. Y ahí nos damos cuenta que es lo mismo que pasa con estos falsos profetas. Ellos citan la Biblia, pero la citan a medias. No te leen el contexto, no te predican todo el contexto de lo que leyeron. Toman un versículo y lo sacan fuera de su contexto, y es lo que hizo Satanás. Por eso Jesús casi le quiso decir, Satanás, cuando me citan la Biblia, cítamela completa. Porque ¿qué es lo que decía? Miren, ¿en qué sentido? Satanás le citaba un versículo. Cuando Jesús, pero también dice, y le contestaba el Señor con otro versículo. O sea, ¿qué es lo que estaba dando a entender el Señor ahí? Que cuando citemos la Biblia, tienes que trazar un libro con los otros libros y no puedes agarrar un solo libro y sacar una doctrina, porque ahí se convierte en herejía. Por ejemplo, para que refresque su memoria, Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le cita Deuteronomio 8:3. Satanás le vuelve a decir, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ¿qué hizo Satanás? Satanás le citó el Salmo 91, 11 y 12. Viene Jesús y le vuelve a replicar. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios, y le vuelve a citar Deuteronomio 6:16. El Señor Jesús le estaba replicando a Satanás de que tenía que trazarse la Biblia, no solamente usar un versículo. Es por eso que estos falsos profetas nunca van a enseñar doctrina, nunca van a poder dar un mensaje bien trazado de acuerdo a las Escrituras. Muy bien. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo Dios, miren, quiero que los que me ven en las redes sociales, ojalá se haga viral esto.
a los hermanos en Cristo que están en todo el mundo, que están en estas iglesias. Por eso estoy llevando parte por parte, llevamos la cuarta parte hoy. Quiero que usted termine de ver todo el estudio completo para sacar sus conclusiones y usted discierna si hay falsos profetas en su iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo identificarlos. Porque están causando un daño tan grande que esas iglesias que están siendo dirigidas por falsos profetas se van a quedar a la gran tribulación. Lo dice 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a avanzar todavía por ahí. Todos los cristianos que están en esas iglesias siguiendo las herejías, las enseñanzas, las falsas enseñanzas, las falsas profecías de esos falsos profetas, se van a quedar. Y también los pastores que han permitido la introducción de estos falsos profetas. Todo está. Por eso estoy yéndome paso por paso para que quede bien enseñado, bien explicado y puedan discernir. Ojalá sea de bendición para muchos. Y para ustedes que aprendan, disciernan y cuando se topen con este tipo de hermanos que están infiltrados ahí, ustedes se los expliquen, se los enseñen. Por eso tienen que traer libreta. No estás en una religión para que te vengas a sentar así nada más y estar escuchando. Tienes que traer libreta y apuntar para que tú puedas enseñar. Cuando alguien te pregunte o salga un tema por ahí, tú ya tengas tus apuntes y le dices, así dice la Biblia. Y aquí están los apuntes. Por eso no creces, porque no traes Biblia. Ni Biblia, ni libreta. Jeremías, vayamos ahí, Jeremías. Vamos a ver, he empezado desde la Torá, desde la ley Moisés, y vamos desde el Antiguo hasta terminar en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14. 13. Jeremías capítulo 14, verso 13 al 16. Dice así. Jeremías capítulo 14, versículo 13 al 16. Y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdaderamente. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada, ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Muy bien, empezamos en el Antiguo Testamento con los profetas. Vemos de que Jeremías está hablando de que cómo estos falsos profetas vienen y hablaban al pueblo y les mentían diciendo que todo estaba bien, que todo iba a estar bien, que no iba a haber problemas. Y le hacían creer al pueblo, como el famoso evangelio de la prosperidad que está de moda, que esos falsos maestros,
falsos profetas, falsos pastores están predicando de que a la gente no le va a ir mal, de que no va a haber problemas, de que todo va a estar bien siempre, de que la vida cristiana es la vida en rosa, la vida en rosa, y que nada y nada nos va a pasar, que todo va a estar bien y que siempre Dios nos va a bendecir. Y es cierto, porque si Dios nos llamó y nos sacó de Egipto, no es para traernos al desierto y a sufrir como les pasó al pueblo de Israel. Nos sacó del mundo para que ahora Él nos quiera bendecir. Porque dice en Jeremías, yo tengo pensamientos de paz para ti y no de mal. Entonces, es cierto de que Dios nos quiere bendecir, pero ahora de acuerdo a nuestra obediencia. Entonces, estos falsos profetas endulzan la palabra de miel, le echan demasiada miel porque quieren halagar, quieren adular a los creyentes, quieren caerles bien. Yo me he dado cuenta en las redes sociales que las postales con un versículo bíblico, con algún video, algún estudio de enseñanza, de sana doctrina, son los que reciben pocos likes, menos likes. Pero si tú publicas una postal con un versículo donde Dios nos ama y nos apapacha, y es cierto, esa es la que recibe más like. Pero si tú publicas un versículo, algo con una postal de exhortación o reprensión, no va a recibir muchos likes, más que los que son hijos de Dios. Los que entienden la palabra van a recibir 5, 6, 7, 8 likes. Pero si tú pones algo que la gente quiera oír en sus oídos, va a recibir hasta 50, 100 likes. Yo ya me he dado cuenta. Que raro, cuando yo publico algo así, híjole, y hasta contestan, ahí sí se toman la molestia. Amén, 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 y like, y like, y like, y like. Ok, claro, nos gusta que Dios nos hable tan bonito, y es cierto. Es natural de que cuando leemos esos versículos donde Dios nos demuestra su amor, de que Él, por ejemplo, en el Salmo 91:4, que Dios dice que Él es como una gallina que quiere tenernos bajo sus plumas, bajo sus alas. Quiere decir esto, que protegidos. Y eso es bonito. Ay, y uno se siente como pollito. Y así me quiere tener Dios, me quiere cuidar, me cuida, me abraza. Y así como la gallina mete bajo sus alas los pollitos, así es Dios espiritualmente. Claro, ¿a quién no le va a gustar? Sí, amén, estamos de acuerdo. Pero cuando vemos una publicidad, por ejemplo, de que deja el celular, virgen insensata, que no te atrape la tecnología, etcétera, etcétera, como lo publicó hace días, no les va a gustar, más a los jóvenes, que están, y también los grandes, esclavizados con la tecnología ahorita, que ya no leen la Biblia por estar clavados en el celular. Tienen tiempo para estar viendo el Facebook, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Bueno, pero ese es otro estudio. Entonces, vemos de que Jeremías aquí está hablando Dios a través de Jeremías, y vamos a ver a Jeremías cómo le fue por hablar de parte de Dios. Y Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque Jeremías era el que habló, donde fue Jeremías y Ezequiel, fueron los profetas que más exhortaron, más reprendieron al pueblo de Israel, tanto que a Jeremías lo metieron en una cisterna y a Zacarías, lo vamos a ver, lo mataron. Entonces dice aquí en el versículo 14, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación. Aquí está, adivinación.
vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. ¿No es cierto que están diciendo que Dios me dijo, Dios me mostró? Como, miren, ahí está ese falso profeta. Que viene un avivamiento para Argentina, y Argentina para Cristo, y México para Cristo. Ah, qué bonito se escucha. Qué bonito fuera que todo México se convirtiera y que toda Argentina. Es mentira. No va a haber avivamiento mundial en estos tiempos finales. Sí hay conversiones y habrá conversiones. Pero antes de que Cristo venga en el arrebatamiento, lo que va a haber en vez de avivamiento va a ser apostasía. En la Biblia no vemos que vaya a haber un avivamiento antes de la venida de Cristo, sino que la apostasía. Mire, vaya ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Leamos desde el 1 para que leamos tantito el contexto. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, Nuevo Testamento. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿A qué venida se está refiriendo Pablo aquí? ¿A la segunda venida? No, a la venida secreta, la parucía, el rapto de la iglesia. Porque nuestra reunión con Él, ¿cuándo nos reunimos con Cristo? En el rapto, no en la segunda venida. Porque en la segunda venida ya no va a haber ningún cristiano vivo en la tierra. Al menos los que sobrevivieron son los que se van a convertir. Pero dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el Señor, de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, ahí está. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, nadie los engañe de que, miren, esta es una señal de que Cristo está para regresar. Lo hemos estado hablando mucho de que Cristo está a la vuelta de la esquina. El arrebatamiento está para suceder ya en cualquier momento. Porque dice que nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes. O sea, Cristo no va a venir en el rapto sin que antes venga la apostasía. ¿Qué quiere decir? Que primero va a venir la apostasía antes de que Cristo venga en el arrebatamiento. No en su segunda venida, en el arrebatamiento. O sea, no vendrá ¿quién? Cristo. No va a venir en el rapto sin que antes venga primero la apostasía. Primero va a estar la iglesia mundial apostatando, y eso es lo que estamos viendo. Estos falsos profetas, los falsos apóstoles, las doctrinas falsas, esto está dentro de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse del camino, apartarse de la verdad. ¿Qué es lo que hacen estos falsos profetas? Ya no predican la verdad, se han apartado. Y muchos cristianos los siguen, se apartan de la verdad. Por ejemplo, en las cartas de Pedro, en la carta de Pedro capítulo 2, todo el capítulo 2 de Pedro, de las cartas de Pedro, dice que estos falsos profetas van a hacer mercadería, van a andar en sus concupiscencias y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, mucha gente va a caer redondita y va a seguir lo que ellos predicen, lo que ellos hablan, lo que predican, y van a seguirlos a ellos. Y la mayoría va por ahí. Está clarísimo. Cuando yo veo que las iglesias grandes mundiales en todo el mundo, excepto una que otra por ahí, pero la mayoría que son grandísimas, son las más apóstatas. ¿Y por qué creen que las iglesias esas que se llenan así, pero rápido crecen en 2-3 años, ya se juntaron a 1000?
por la falsa predicación. Bueno, entonces dice que no vendrá Cristo si antes que venga la apostasía. ¿Por qué? Este falso profeta está anunciando un falso avivamiento de que Argentina para Cristo y que habrá eso. Y es ahí donde nos damos cuenta que van en contra de la palabra, están predicando mentira. Porque no va a haber un avivamiento mundial, no va a haber hasta en la gran tribulación. Ahí es donde, cuando hablamos de avivamiento o que dicen viene un avivamiento, ellos están queriendo decir que viene una gran conversión de personas a Cristo. Que Argentina casi se va a convertir el 90% o 100% a Cristo. O cuando dicen México para Cristo. Se escucha muy bonito y qué padre sería y que gracias a Dios que fuera así, pero no es posible. Sino que el avivamiento que en verdad va a venir va a ser después del arrebatamiento de la iglesia. En la gran tribulación, ahí es donde muchas personas de todas las religiones se van a ir convirtiendo a Cristo. Los van a matar, los van a decapitar por rechazar la marca de la bestia, pero van a salvarse. Y ese es el gran avivamiento en la gran tribulación, no antes. Antes viene la apostasía. Todo esto que estamos viendo, por eso es un versículo clave de que antes de que venga Jesús, viene la apostasía y dice aquí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está la secuencia. Viene primero la apostasía, ¿sí? Y después de la apostasía viene el anticristo. O sea que esta es la clave para entender el tiempo final, de que ya sea que Cristo venga en el arrebatamiento o en su segunda venida, ¿sí? Ya para que cuando se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, ahí se refiere al anticristo. Porque lo dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, ya el versículo 4 habla de que el anticristo se va a meter al templo a los 3 años y medio y se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios. Y ahí comienza la NOM, el nuevo orden, la marca, ok. Pero este es otro estudio. Bueno, entonces, a lo que voy, de esta manera, este falso que vimos está profetizando un falso avivamiento, que es mentira. Sí va a haber conversiones y que otras y etcétera, etcétera, pero avivamiento, nunca habla la Biblia de eso. Muy bien, en Jeremías, versículo 15, dice que ellos, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y hambre serán consumidos sus profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. O sea que aquí Dios está hablando de que por seguir las disoluciones, por seguir a ellos, dice Dios que, mire, lo voy a leer en lenguaje sencillo. Dios me contestó, esos profetas que hablan de mi parte son unos mentirosos. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Es más, ni siquiera he hablado con ellos. Está hablando Dios, estoy leyendo el lenguaje sencillo. Sus mensajes son una mentira, un invento de su propia imaginación. Dicen que también que no habrá guerra ni hambre en este país, pero yo les digo que morirán de hambre o los matarán en la guerra. No solo ellos morirán, sino también sus esposas, sus hijos, sus hijas. Sus cadáveres serán arrojados a las calles de Jerusalén y no habrá nadie quien los entierre. Así les haré pagar su maldad. Dios está hablando a través de Jeremías, porque Jeremías fue uno de los profetas que más usó Dios para exhortar y reprender al pueblo por su rebelión. Y estos profetas venían y le decían, no, miren, todo va a estar bien, etcétera, etcétera.
no se preocupen, y les piensan a endulzar la palabra. Y cuando Dios había dicho, es que yo no los envié. Ellos están diciendo que todo está bien, mas van a ser llevados cautivos, van a tener hambre. En el versículo 16, será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Bueno, vamos a ver qué dice Jeremías 23, 9, 40. Vamos ahí, otra vez a Jeremías, en el capítulo 29, 40. Jeremías capítulo 23, versículo 9 en adelante. Jeremías capítulo 23, capítulo 9. Tiene como título en la Reina Valera, denunciación de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Está hablando Jeremías. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿De quién? De los falsos profetas y los sacerdotes que desobedecían, que se rebelaban, que apostataban de Dios. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Ahí está. Cuando leímos en Deuteronomio, o sea, que el profeta se cumpliera prodigios y señales, pero digamos, vayamos en pos de dioses ajenos, no es lo que estaban haciendo. Aquí estaban estos falsos profetas, profetizaban en nombre de Baal. Baal era un dios falso, un demonio, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Aquí está. ¿Cómo era posible que los profetas traían una palabra de que todo estaba bien y aparte llevaban al pueblo a adorar a Baal? Eso iba en contra de la palabra de Dios. Hoy en día ya no hacen eso. Es obvio que un falso profeta no te va a decir que vayas a adorar a la Virgen o a los ídolos, no. Pero hay otra manera muy sutil que ellos usan para que la iglesia vaya en contra de la palabra de Dios. Ahorita vamos a irlo entendiendo. Por eso tenemos que terminar este estudio y armar el rompecabezas. Dice así, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Ahí está. He visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Para que ninguno se convirtiese de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así he dicho Jehová de los ejércitos. Contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajencos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea que estos falsos profetas, tanto del Antiguo Testamento, ellos anunciaban un mensaje falso, que todo iba a estar bien, que iba a haber paz, que no iba a haber ningún problema, que no iba a haber castigo de parte de Dios, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que qué es lo que predican estos falsos profetas? Mira, un profeta de hoy, ellos nunca van a predicar del pecado. Nunca van a predicar a la congregación, a una iglesia, al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios. Nunca de ellos va a salir un mensaje de este tipo.
¿Por qué? Porque ellos quieren endulzar, quieren halagar, quieren caerle bien a la gente, pero con un propósito. Quieren caer bien a la gente, endulzando lo que predican, para que la gente diga, qué bendita palabra, y que Dios me habló, y qué bonito me profetizó el profeta. Pero no se dan cuenta que viene y hacen esto con un propósito. Cáiganse con la lana. Ese es el propósito. Porque estos profetas, falsos profetas, no van a los pueblos indígenas. ¿Por qué no van allá con los hermanitos indígenas? En las iglesias que están en chocitas, en galeras, ahí donde está bajo un árbol, que son las bancas de troncos de árbol. Los troncos de árboles sirven como bancas. En el sol, o bajo un árbol, bajo una galera. ¿Por qué no llegan ahí a predicar? Porque saben que no va a haber ganancias. ¿No es lógico? ¿Por qué siempre llegan a las iglesias donde esté grande, clima, etcétera, etcétera? Porque sabe que ahí se va a llevar una buena ofrenda. Por eso lo hacen. Nunca van a ir a predicar a las iglesias pobres. Nunca. Porque ellos van con un fin. Le hablan bonito a la gente para que al final se mochen con la lana. Por eso son lobos rapaces. Los lobos en la naturaleza del reino animal se comen a las ovejas. Se comen a las ovejas. Y es lo que hacen estos. Estos se comen a las ovejas en el sentido que les bajan la lana, las dejan pelonas, las rapan. ¿Has visto cómo rapan a las ovejas en los videos? Agarra una oveja bien gorda que tiene bastante lana, agarra el hombre y le pasa un rastrillo eléctrico y lo ve y de repente se hace así, de tan espesa que estaba tanta lana, queda así la cosita, porque ya le quitaron la lana. Así quedan los cristianos. Cuando les empiezan a predicar y ellos quieren escuchar lo que ellos quieren, caen engañados y a la hora de la hora, quiero a 50 personas que pacten aquí con 1,000 pesos. A ver, que levante su mano. Y los que no, que saquen su tarjeta de crédito y que pacten, hagan un pacto con Dios. Usted va a pactar con Dios. Eso de los pactos con Dios es antibíblico. Nunca el hombre desde el Antiguo Testamento ha podido pactar con Dios, porque el hombre siempre va a quedar mal, no va a cumplir. El último pacto lo hizo Dios en la cruz. Dios es el Dios de pactos, pero Él con nosotros, el hombre nunca va a poder pactar con Dios. ¿Quién quiere pactar con Dios? Y que Dios lo va a bendecir. Y que Dios le va a duplicar, lo va a hacer rico. Y sí dice, voy a poner video la próxima semana para que vean. Aquí los de 50, los de 100 y los de $1,000. Y sí dicen, se forma. Viene un pobre hombre, no tenía más. Y les muestra unos papeles. ¿Y qué es esto? La escritura de mi carro. Perdón, la factura de mi carro. Ah, bueno, sí, está bien, se lo vamos a recibir. Imagínense. Pero ¿saben qué pasa? Obtienen lo que se merecen. Esos cristianos. Porque quieren el favor de Dios y no quieren pagar el precio. Prefieren soltar, pagar, que doblar sus rodillas. Que tener una relación personal. Que estudiar la Biblia. Que discipularse. Ah, no quieren pagar el precio. Prefieren pagar. Ándele pues, ahí está. Obtengan lo que se merecen. Entonces, desde el Antiguo Testamento, estos falsos profetas estaban con un evangelio de la prosperidad, que todo va a estar bien, pan tendréis, etcétera, etcétera. Bueno, avancemos otro poquito. Dice ahí en Jeremías 23. Y aquí está, se lo dejo de tarea más adelante, que lea todo hasta abajo. Dice el 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían
yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras, mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esos falsos profetas, ahí está lo que estoy diciendo, nunca, desde el Antiguo Testamento, estos falsos profetas nunca exhortaban y reprendían al pueblo de Israel para que se volvieran a Dios y alejaran y se apartaran de su mal camino. Y no es por eso que mataron a Zacarías, no es por eso que pues, Jeremías lo metieron en una cisterna. Dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estos profetas, como les he dicho, nunca predican pecado, arrepentimiento. Se la pasan todo el tiempo. Este hombre que vimos que están así, es de todos los domingos, ya. Es de tirar gente, profetizar, predecir, tirar gente, etcétera, etcétera. Eso es ya, de todos los domingos. Nunca hay palabra. Es lo mismo que hacen aquí frente al Oxxo. Lo mismo. Es la misma cantaleta. Como la iglesia que está en Miami, de un falso profeta. Que él predica 80% de diezmos y 20% de Biblia. Y es el mensaje de todos los domingos. Dinero, 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 dinero. Y está lleno. Y ahí está. Por eso se ha hecho millonario. Y como hoy están los cristianos que no quieren pagar el precio, ahí están. Les bajan la lana. Y así está. No entienden. Y tantito hablas de ellos, te acaban en las redes sociales porque defienden a su apóstol, defienden a su profeta y a su pastor de que, híjole, ciegos. Pero bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno. 25, vamos a ir salteando. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Ahí está. ¿No acaso este hombre tuvo un sueño? Tuve un sueño sobre Argentina y Dios me mandó y vi al Espíritu Santo sentado. Si el Espíritu Santo no se ve, burro, no tiene cuerpo. Porque es espíritu. Soñé, tuve un sueño. Argentina para Cristo. Dios me mostró, Dios me dijo. Así se la pasan todo el tiempo. ¿Hasta cuándo estará en esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí? No, hombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo de que sus padres se olvidaron de mí. No, hombre, por Baal. O sea que, ¿qué es lo que pasa? Como les digo, que ellos van en contra de la palabra de Dios porque al estar profetizando este tipo de show, este tipo de prédicas, que van en contra de la palabra de Dios, miren, es cierto que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicción, pero venced al mundo como yo lo he vencido. El mismo Señor Jesús. Y no quiere decir que todo el tiempo en la vida del cristiano va a ser aflicción, persecución, pobreza, prueba. No. Tampoco es así. Que van a venir aflicciones de vez en cuando. Que sí va a haber situaciones, problemas difíciles, etcétera. Pero también, por otro lado, Dios nos va a dar la salida. Se llaman las pruebas. Esto ya lo prediqué, ya lo estudiamos. Que va a llegar el momento de que eso tiene que pasar. Las pruebas no son para siempre, no son para toda la vida. Como doña Chole que llegó. Ay, pastor, ¿cómo está doña Chole? Ay, en prueba. ¿Otra vez en pruebas, doña Chole? Sí, mire que no sé qué. ¿Usted ya le ganó a Job?
5 años lleva y no termina sus pruebas. Job nada más fue 1 año. ¿Pero por qué? Porque no quieren pagar el precio. No quieren congregarse. No quieren obedecer la palabra de Dios. Hebreos 10:25. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando veamos que ya estamos en tiempos finales, es aquí donde tenemos que estar metidos en la congregación, porque aquí Dios va a hablar a través de su palabra. Y la palabra nos va a fortalecer, nos va a guiar y nos va a mantener calientitos en el Señor, para que no andemos pecando. No caigamos en pecado e inmoralidad. Pero no entendemos, no entienden. Como dijo Mateo 24, y no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron nada, y no entendieron. Cristo viene, y no entendieron, ¡fum! Se quedaron a la gran tribulación. Ese es el arca, ese es el gran diluvio. Lo compara el gran diluvio del Antiguo Testamento con la gran tribulación. Y no entendieron. Tienes que entender. Tienen que entender. Estamos en tiempos finales. Es aquí donde Dios nos quiere tener aquí juntitos. Hagan de cuenta que esta casa, esta es como la gallina. Aquí estamos ahorita estamos como bajo las alas de Dios. Bajo esa gallina que quiere tener su pollito. Así estamos ahorita. Nos quiere proteger. Pero fuera, si no obedecemos, si somos rebeldes, miren, Dios no nos puede proteger. Perdemos la protección cuando un hijo es rebelde. No quiere entender. Por eso vienen las consecuencias, los problemas, las enfermedades, etcétera, etcétera, porque no queremos entender. Aquí es donde Dios nos va a fortalecer, nos va a hablar, vamos a salir descargados. Tú vienes con una carga, un problema, enfermo, enferma, y Dios en su misericordia te va a sanar, te va a librar, te vas a ir descargado, vas a dejar la mochila aquí de toda la semana, etcétera, etcétera. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. A eso venimos, a descansar en el Señor espiritualmente. Traes un problema de ese tiempo, bueno, viene el domingo, entre semana, vienes a la congregación, ¡fum!, se te olvida. Y ahí está, Señor, ahí te lo dejo. Inicia el lunes, como que otra vez vienen las abrumaciones, etcétera, etcétera, pero viene otra vez la reunión, ¡fum!, y aquí estoy, Señor. Y así nos va sosteniendo, nos va fortaleciendo, y en esa obediencia que Dios ve hacia nosotros, de repente te va a quitar tu mochila, se acabó tu prueba, hasta aquí. Ahora viene la bendición, por cuanto he visto que me has tenido temor, yo también te mostraré mi salvación. Pero eso es lo que quiere Dios. Obediencia. Y por eso es que estos falsos profetas, ese es su tema. La prosperidad, todo está bien, que te va a hacer rico, que te va a hacer millonario, que tu negocio va a prosperar, etcétera, etcétera. Que tú vas a ser profeta a las naciones, que vas a ser salmista a las naciones, etcétera, etcétera. Qué padre, ¿no? Aquí no le va a gustar. Aquí no. Por eso es que esas iglesias ahora entienden que pues ahí está lleno. Pues la gente quiere una religión fácil y barata, donde todo sea color de rosa, donde no le tenga que enseñar, que no se entere de que Dios quiere santidad, que quiere obediencia, que quiere que se disipulen, que quieren que sean luz, que ganen las almas. No, yo nada más llego y prefiero soltar mi lana y que el apóstol y el profeta ore por mí para que Dios me siga bendiciendo. Y sí, van a seguir prosperando. Y piensan que viene de Dios, y qué engañados están. En la misericordia de Dios los va a dejar, porque no son hijos. Porque al que toma por hijos, lo hace entender, a la buena o a la mala. Pero si no, no te meto, sigue prosperando, sigue ganando dinero, sigue te haciendo rico, no hay ningún problema. No eres mi hijo, no eres mi hija, pero algún día tú y yo nos vamos a ver la cara. Y ahí te voy a pedir cuentas. Y ya no va a ser en el tribunal de Cristo, va a ser en el tribunal del trono blanco. En el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 en adelante.
Bueno, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ah, su mecha. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué no la palabra es fuerte y dura? A veces, no siempre. ¿Qué acaso no es como fuego y como martillo? Que te peguen un martillazo, no va a doler. Que quebrantan la piedra. O sea que la palabra de Dios es como un martillo que a veces es dura, incomoda, te retuerce los hígados ahí, y como que no me gusta. Pero como decía Juan, que la palabra es amarga cuando está pasando por la boca, pero aquí se hace como miel. Así es, como las pastillas, te tomas la pastilla y lo sientes amarga, pero una vez que pasó acá, ya no sientes nada. Así es la palabra de Dios, que a veces nos va a confrontar. Y este está duro y duro y duro y no entiendes y no entiendes y no entiendes. Ya, por favor, ya, lo mismo otra vez está predicando. Todas las veces lo sigue con lo mismo, hasta que entiendas. No nos gusta eso. Si entendieras, estuvieras en otro nivel. Estuvieras ganando las almas fácilmente. Dios te utilizara, te diera retentiva, sabiduría, etcétera, etcétera. ¿No? Mirarías las bendiciones abundantemente por tu obediencia, etcétera, etcétera. Pero como no queremos pagar el precio, somos rebeldes, no todos, porque cabe decir no todos. Hay ovejitas muy humildes, sumisas a la palabra del Señor, no dan problema en la congregación, obedecen, son disciplinadas, se les da ciertas órdenes, reglas y no tenemos nada que hablar, pero hay algunos que no entienden. Y aquí en una iglesia se va a ir tomando cuenta aquellos que son humildes, aquellos que obedecen. Entonces, no es mi palabra como fuego. Por eso dice que en Filipenses que el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Cristo. En Filipenses hay un versículo que ilustra como cuando el artesano o algo que está haciendo una escultura con martillo. Ustedes han visto que los escultores agarran un tronco o algo y con el martillo les dan duro y duro, pegando con el cincel y hasta que empieza a agarrar forma de una cara, de un rostro, de una figura, de un animal, de una paloma y ya lo ven bien bonito, lo pulen y ya queda la obra y lo exponen. Así es Dios, que en su palabra, como un martillo que nos va cincelando, hasta que Dios vea que ya estamos agarrando la forma de Cristo espiritualmente, hasta que, dice Pablo, ¿hasta cuándo voy a sufrir dolores de parto? Hasta que yo vea a Cristo formado en ustedes, dentro de sus corazones. Así es la palabra de Dios. Dios está trabajando todavía, no somos perfectos. Sí, nadie es perfecto. Todos estamos en proceso. Hasta que Cristo venga, ahí se acabó el trabajo de Dios con nosotros. Hasta cuando está martillando, cuando te ve Dios que ya agarraste forma, la forma de Cristo, ahí ya te suelta. Pero mientras tanto, seguimos en proceso. Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho, ahí está, lo que ha hablado. Predican un mensaje, híjole, ¿quién no se va a convertir así? Que le digan, a ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y cuando antes de eso ya le dijeron, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer, vas a tener más dinero, yo quiero recibir a Cristo.
¿Quién no va a recibir a Cristo de esa manera? Porque ya le predicaron, le presentaron un evangelio, sin que le hayan predicado que se tiene que arrepentir primero. Nunca van a predicar ellos, arrepiéntanse. Nunca van a predicar un mensaje de profecías. Cristo viene, arrepiéntanse, santidad. No, pues claro, por eso es que se llenan las iglesias esas, rapidito. Pues que llegan a la gente ahí, ay, qué bonito, y así es Dios, de que nos va a prosperar. Pues yo quiero a Cristo, yo quiero a ese Cristo que me están presentando, porque les presentan un evangelio diferente. Endulzan sus lenguas. 32, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y lisonjas. La palabra lisonjas es halagar a alguien. Halagan al pueblo con sus palabras, pero ¿saben qué? Con un propósito, para sacar un beneficio. Eso es el propósito. No, si estos no vienen de agrapas, como dicen. No, ellos ponen su tarifa y cobran y ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Yo no lo creía, pero sí, ya lo vi en videos. Yo le escuchaba en las predicaciones del pastor Armando y cuando yo comencé, tanto así, que pedían hotel 5 estrellas, que pedían helicópteros si estaba muy lejos y que pedían el mejor cuarto, de preferencia la suite presidencial y con traje tanto y sin traje tanto, ponían sus tarifas, etcétera, etcétera, y tanto así es cierto. Lisonjas es halagar a alguien. En otras palabras, como decimos, hacerle la barba. Como cuando le hacen la barba a alguien. Papito, ay, papi, mire, y le empiezan a apapachar al papá y al final, quiero que me des dinero para esto. O quiero que me des permiso. Pero mientras tanto ya vinieron con el papá, lo besotearon por aquí, se le echaron encima. Y el papá, ay, mi hijita, ¿cómo me quiere? Mi hijito, ¿cómo me quiere? Sí, pero viene con un propósito. ¿Sí o no? Así son ellos. Le hablan tan bonito, pues claro, que ahí al final sabe muy bien que como ya los halagaron, no se van a poder negar a soltar una buena lana. Que esa es otra cosa. Porque ya les ponen tarifa. Ya no es conforme a lo que Dios manda. Ponen tarifas. Eso lo vamos a ver. Bueno, 33. Y cuando te preguntare este pueblo, el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho. Wow, ahí está. Preguntaba, a ver, ¿cuál es la palabra de Dios para nosotros entonces? Estaba preguntando, cuando te pregunten. Dice, y cuando te preguntara este pueblo, Jehová le está diciendo a Jeremías, o el profeta, o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, ¿qué cosa? Los dejaré. En una palabra dijo todo, los voy a abandonar, porque son rebeldes, no quieren entender. Y por tanto, los voy a abandonar, los voy a dejar y los voy a mandar 70 años de cautiverio a Babilonia. Eso viene en el capítulo 25. Cuando Jeremías profetiza los 70 años que se iban a ir a Babilonia en el capítulo 25. Bueno, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. O sea, como que diciendo todavía, cuando les diga, los dejaré, y que ya sea el profeta, el sacerdote del pueblo dijera, y todavía se pongan al brinco por decirlo, caray, ¿y esta es la profecía de Jehová? Y poniéndose como que así, como que no les gustó, entonces yo mandaré castigo. O sea, ¿querían palabra? ¿Querían que yo hablara? Ahí está, ya se los di. Los voy a dejar, los voy a abandonar por su rebelión.
y todavía se ponen al brinco, entonces les va a ir peor. Voy a mandar más castigo. No, si con Dios no se juega. Así diréis cada cual a su compañero y a cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová. Más si dijeres profecía de Jehová. Por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decirlo, no digáis profecía de Jehová. Entonces aquí el pueblo le pasaba esto. Cuando venía una palabra de parte de Jehová y no les gustaba, entonces dirán, no, oye, no puede ser Jeremías que nos estés diciendo esto, en vez de que nos hables bonito y que Dios nos va a guardar y bendecir, nos estás viniendo aquí a decir cosas, juicios de Dios contra nosotros. No, cuando dice, no digas profecía de Jehová, quiere decir, no lo podemos aceptar. No, Jeremías, creo que estás mal. No queremos esa palabra de Dios. ¿Castigo? ¿Nos va a abandonar? Por tanto, he aquí que yo echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión que nunca borrará el olvido. Muy bien. Vemos entonces que Jeremías viene y le da palabra al pueblo y no le gustó al pueblo. Veamos otro pasaje para terminar esta parte, Ezequiel 13, 1 al 10. Vayamos ahí. Ezequiel, adelantito de Jeremías, después de Lamentaciones, capítulo 13, del 1 al 10. Aquí viene la condenación de los falsos profetas, también por parte de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13 del verso 1 al 10 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahí está, cuando habla Dios, palabra de Jehová, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, ay de dolor, ay de los profetas insensatos, tontos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Eso de como zorras en los desiertos fueron tus profetas. Las zorras en el tiempo de Israel, cuando una comunidad, un pueblo sufría destrucción o se quemaba o incendiaba, las zorras literalmente, esos animales se aprovechan de esas situaciones. Son como las personas que hoy en día hacen rapiña. ¿Han escuchado en las noticias? Que tantito un terremoto, una inundación, son personas que se meten y aprovechan y a sacar todo lo que se pueda, a robar. Es lo que hacían las zorras. Las zorras en el tiempo que venía una destrucción de un pueblo o algo, se metían cuando como las casas quedaban desiertas por el desastre que acababa de pasar, pues los animalitos se metían y iban a la cocina y sacaban cuanta cosa se pudiera llevárselos en sus trompas. Así está ilustrando Dios a los falsos profetas, como zorras que aprovechan a ver qué se pueden llevar, a ver qué pueden sacar, a ver qué provecho pueden sacar del pueblo. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación. Aquí está lo que he dicho, adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa?
Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Versículo 10. Estos falsos profetas le cantaban y le hablaban muy bonito al pueblo diciendo que no había problemas, no va a haber pruebas, no va a haber esto, no hay que cargar la cruz, etcétera, etcétera. Solo suelta tu dinero, pacta con Dios y todo va a estar bien. Cuando dice aquí que y uno edificaba la pared y aquí que los otros recubrían con lodo, está queriendo decir Dios que era lo contrario, que cuando una casa se está derrumbando, las casas de adobe, sí, ustedes vieron que en otros pueblos, en comunidades, hacen las casas de adobe, y cuando ese lodo se deteriora tarde o temprano, no tarda mucho, el lodo es un material no duradero. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando miraban una casa ya deteriorada, hacían lodo, etcétera, y volvían a estar embarrando las paredes de lodo, y etcétera, etcétera, y así se la pasaban, queriendo decir esto, de que están viendo el problema y ellos piensan que todo está bien. Porque estos falsos profetas los engañaban, les mentían. Cuando no, que uno está, ¿qué quiere decir Dios? Están en problemas, tienen problemas porque se han rebelado contra mí, no quieren obedecer, los he reprendido, los he exhortado a través de los profetas y siguen. Y estos profetas vienen y les dicen que todo está bien. Cuando no saben que su casa se está derrumbando y que tienen que estar levantando con lodo y repellando y otra vez edificando. En ese sentido está hablando Dios. Y es así que esta predicación falsa que hacen hoy en día, la vida de los cristianos está por los suelos, de esos cristianos que siguen las disoluciones de esos falsos profetas. No crecen, está por los suelos su vida espiritual. Llegan, cantan, alaban a Dios, pero su vida en sí no va de acuerdo a la palabra. Es más, ni han nacido de nuevo, muchos. Porque cuando llegan, es cierto que se convierten y cuando llegan personas nuevas, aún así en esas iglesias, etcétera, etcétera, hay personas sinceras y nacen de nuevo y esas personas que nacieron de nuevo comienzan a leer la Biblia y puede estar 1 año, 2, 3 años ahí, pero conforme vayan leyendo, van aprendiendo, discerniendo para que cuando llegue el día que ¡fum! Llegó el profeta y el apóstol Lobo, van a discernir, no, esto no es así. Yo ya leí toda la Biblia, por lo tanto, no es así como están predicando ahorita. Entonces, esos cristianos que ya tienen el Espíritu Santo y nacieron de nuevo por tener una relación con Dios, tarde o temprano, huye papá, sal de esa casa, sal de esa iglesia. ¿Por qué? Ellos mismos van a pedirle a Dios dirección. Señor, hasta aquí llegué. Gracias, porque aquí nací de nuevo, aquí aprendí los primeros rudimentos, pero ahí nos vemos. Yo ya no puedo seguir así, porque ya cayó en la apostasía esta iglesia. Ya se introdujeron los apóstoles, los profetas. Por tanto, huye conejo. Huyan de esas iglesias, que siempre están los falsos profetas. Muy bien. Lo mismo que decía lo mismo que
exhortaba a Jeremías, también a Ezequiel le dan una parte, lo mismo, que Dios estaba en contra de los falsos profetas. Muy bien. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían? Exhortar al pueblo de Dios al arrepentimiento para que se volvieran a Jehová. Que dejaran los ídolos, era uno de los problemas que tuvo Israel, ¿verdad? Que dejaran de fornicar con las mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Que dejaron de consultar a divinos, brujos, etcétera. Eso lo vemos en Levítico 18, etcétera, etcétera. Y siempre los profetas estaban exhortando al arrepentimiento. Pero cuando Dios miraba que había un remanente que en verdad se arrepentía, entonces volvía a mandar otra palabra para animarlos. A través de Jeremías vino la profecía que se iban a ir cautivos 70 años porque no querían entender. Ya habían rebalsado la paciencia de Dios. Porque introdujeron al templo en ese tiempo a los ídolos. ¿Se acuerdan que vimos Ezequiel capítulo 7 y 8? Hace tiempo lo estudiamos. Que fue el colmo, ya meter al templo los ídolos, la nación de Israel. Ya, ahí fue que les colmó la paciencia a Dios. Y vimos en Ezequiel 8, lo necesitan leer, abandonó Dios el templo, salió el Espíritu Santo que moraba, se fue. Se fue y se paró en la puerta y todavía Dios en su amor decía ahí, dice, tienen que leer para que entienda esto, no me quiero ir, decía Dios. Tenía que abandonar, salir de ese lugar la presencia de Dios, porque habían introducido a los demonios. Eso lo pueden leer en la tarde. Entonces, estos profetas del Antiguo Testamento exhortaban al pueblo para arrepentirse de sus pecados. También después del arrepentimiento, cuando se arrepentían, Dios mandaba una palabra de confortación, los animaba, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, quiero ver si encuentro rápidamente Jeremías, si no estoy ahí en Jeremías, estamos en el capítulo 23. Ok, si alguien me lo busca, es donde vi que donde dice que tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Si alguien lo encuentra, me dice, por favor, que a veces no tengo cerebro de computadora, ¿verdad? Pero bueno. 9. Gracias. 29:11. Miren, estoy explicando con la Biblia y poniendo el ejemplo, viendo los ejemplos, dice. Versículo 10. Tiene que leer, por favor, lea. Aquí en el versículo 1, esta carta a los cautivos cuando estaban en Babilonia, que habían sido llevados, y aquí ya habían sido llevados. Pero, miren, así, versículo 4, Jeremías 29:4 en adelante, leamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijos, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. O sea que aún así dentro de Babilonia, que era un pueblo pagano, idólatra, ¿sí? Dios quería que se reprodujeran, que edificaran casas, que trabajaran, para que no se exterminaran, no se extinguiera el pueblo de Israel. Por eso da la orden, no, trabajen, multiplíquense, tengan hijos y procuren la paz de la ciudad a la cual hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. Oren por esa ciudad, Babilonia, ¿sí? Oren porque en esa oración yo les voy a dar protección, les voy a dar paz, tranquilidad. Aún así que los estoy disciplinando. Los tuve que mandar a cautiverio por idólatras, por rebeldes.
Pero dice aquí, porque así, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no nos engañen vuestros profetas, aquí está otra vez los falsos profetas, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque ellos falsamente os profetizan, ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Versículo 10, aquí viene la palabra de consolación de parte de Dios, después de la disciplina. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Yo los voy a regresar a Jerusalén. Ok, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y esto es para nosotros también. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando ustedes se arrepientan o nosotros nos arrepintamos de nuestras malas obras, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Wow. Ahí está la promesa de Dios, la consolación. Después de la reprensión, de la exhortación. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, yo los haré volver al lugar de donde os hice llevar, a Jerusalén. Y esto es lo que Dios habla en nuestras vidas. Que cuando le fallamos a Dios, pero si hemos andado de rebeldes, el día que te arrepientas de todo corazón, lo vas a invocar, le vas a clamar, le vas a oír y entonces te va a responder lo que tú siempre has querido. Mientras andes de rebelde, no nos va a contestar. Va a tener misericordia. Ahí está. Como así lo hizo con la nación. Estén ahí en Babilonia, trabajen, edifiquen casas, tengan hijos, etcétera, oren por la paz y yo voy a estar con ustedes. Aún así, en medio de la cautividad, yo voy a estar al tanto de ustedes, no los voy a desechar, porque sé que muchos de ahí van a regresar arrepentidos totalmente. Y cuando vuelvan y regresan a mí, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ustedes. Y así es Dios con nosotros. Si tú te vuelves y te arrepientes de todo corazón y buscas a Dios de todo corazón, entonces seréis hallado por vosotros. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y cuando oye Dios, responde. Mientras estemos en rebeldía, no quieras obedecer, no te contesta Dios. Se va a tardar y va a tratar contigo. Y más vale que flojito y cooperando. Entre más te endurezcas, más duro va a ser el trato. No vas a recibir bendiciones de Dios. Seamos oidores y hacedores. No solamente oidores, hacedores. Santiago, seamos hacedores. Los oidores se van a quedar a la tribulación. Se les ha dicho, enseñado, esto, el otro, y no quieren hacer, solo quieren oír. Entonces, son los que se van a ir a cautiverio de la gran tribulación. Tenemos que obedecer. Y para lograr a ese punto de la obediencia es la comunión con Dios. Separado de mí, nada puedes hacer. No hay un avance en tu vida. Entendamos esto. Lo dejamos hasta acá. Esta es la cuarta parte de este estudio. Estamos profundizando bastante. Espero terminar el próximo domingo ya con la última parte, con la quinta parte,
donde entraremos a ver unos versículos ya en el Nuevo Testamento. Estamos trayendo desde la Torá, desde la ley de Moisés, por los profetas, y vamos a terminar en el Nuevo Testamento para que esta enseñanza quede claro y Dios quiera que pueda abrir a los ojos de muchos hermanos en Cristo que están en todo el mundo, seducidos por esos falsos profetas. Yo les pido, de favor, que no se pierdan toda la serie, que terminen y pídanle a Dios que le dé la sabiduría y el entendimiento de estas enseñanzas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, bendito seas porque es tu palabra las que nos da vida, las que nos vivifica. Señor, ¿qué haríamos sin tu palabra? Seríamos como ovejas sin pastor, sin rumbo, como animalitos que andan por ahí vagando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias y te pido, Señor, que en el nombre de Cristo esta palabra no regrese a ti vacía, que haga despertar a muchos hermanos en Cristo y a muchos hermanos pastores aún que han caído en la apostasía. Padre, que un día se arrepientan y que vuelvan a la senda antigua. Gracias, Señor. Y a todos los que estén viendo este video o vayan a verlo un día y que tú no tengas a Cristo en tu corazón, estás bajo una religión, pero no tienes a Cristo. Puedes ser testigo de Jehová, mormón, católico, adventista, luz del mundo, y etcétera, etcétera. Pero no tienes a Cristo. Por eso tu vida no ha sido cambiada. O puedes estar engañado con una doctrina de que te han engañado de que porque ahora ya no pecas moralmente, eres salvo, y no es así. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia sois salvos mediante la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Tienes que arrepentirte. Si tu vida no ha ido de acuerdo a la Biblia, o tal vez no has nacido de nuevo por estar en una falsa iglesia, arrepiéntete. Invita a Jesús a que entre a tu corazón. Si tú quieres hacerlo por primera vez, dile así estas palabras. ¿Qué tendré que hacer yo para ser salvo? Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora así de esta manera. Repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Ven a morar en mí, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Haz la obra del nuevo nacimiento en mi vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor Jesús, por salvarme, porque he orado por fe y con fe que hoy tú me regalas la salvación. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado, a las personas que han orado por primera vez así, no importa la religión que tengas, si tú has sido honesto, Cristo ha entrado en tu vida, comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, Nuevo Testamento. Busca una iglesia cristiana. Y si estás dentro de una iglesia donde llegan estos falsos profetas y apóstoles, sal de ahí.
Si ya es de todo el tiempo, esa iglesia ha caído en la apostasía, pídele a Dios otra iglesia. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, vida nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.